placer estar en este evento de ISACA. En nombre de LSQA, las felicitaciones del caso por la planificación y la ejecución que están teniendo del evento año a año, en este caso en la edición número 13, así que las felicitaciones en nombre nuestro. Bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de ir lo más al grano posible que podamos. Es un tema que no solo me apasiona, sino que da para hablar largo y tendido, por lo que les pido que todas las consultas que vayan teniendo las vayan realizando con el fin de poder clarificar este punto, esta actualización de la norma. Ahora vamos a estar entrando un poquito en calor en el tema. Como comentaban, yo soy referente técnico en los productos de seguridad de la información en LSQA. LSQA es un organismo certificador que está presente en más de 40 países, con sede en Uruguay, que no solo realiza certificaciones en distintos estándares y sistemas de gestión, en este caso incluido ISO 27001, sino también a nivel de capacitaciones. Y bueno, actualmente desde el año pasado, con gran orgullo podemos decir que pertenecemos a ICUNET, ¿bien? Por lo que ya estamos a nivel de internacional incluidos en esta red. Bueno, vamos a entrar un poco en calor. Insisto, voy a tratar de ser lo más técnico y conciso posible con los temas. Da para hablar muchísimo, por lo que van a ver que las diapositivas tienen mucho texto, que no es nuestra forma en LSQA que lo hacemos, pero es con el fin de enviárselas posterior al evento y que puedan tener un background, un contexto un poco mayor al que vamos a ir comentando en esta conferencia. ISO 27001. ISO 27001, su versión actual vigente es la del 2013, ¿bien? Y en la familia, en el grupo de familias de normas ISO 27000, una norma de las más importantes que pertenece a este grupo es la ISO 27002. Como ustedes sabrán, ISO 27001 tiene dos partes. Una es el cuerpo propiamente dicho de la norma, por así llamarle, y otro es el anexo A, que es un anexo normativo con 114 controles. ISO 27002 es una norma que no es certificable, es una guía para la implementación de los controles del anexo A de la 27001. ¿Qué sucedió? En febrero del presente año se actualizó ISO 27002, es decir, la guía para implementar los controles del anexo A, por lo que actualmente ISO 27001 se encuentra en un proceso de actualización en donde el anexo A que hoy tenemos con 114 controles de la 27001 va a ser suplantado por la guía, digamos, por los controles que ya salieron en febrero de la 27002. Bien, si van teniendo alguna consulta o algo, de verdad que nos van diciendo. ¿En qué etapa estamos de 27001? Bueno, al final vamos a ver que probablemente en los próximos meses, es por eso que les pusimos un signo de interrogación, seguramente octubre, noviembre, ya esté saliendo la versión final de la 27001. ¿Qué es lo que sabemos de la actualización de 27001? Primero que nada, no hay cambios en el cuerpo de la norma y se va a reemplazar el anexo A con los controles de 27002. Entonces, lo que vamos a ver en esta conferencia, si se quiere, es el gap existente, la brecha entre la actual 27001 y la nueva que va a salir en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la norma no tenemos cambios, el anexo va a cambiar por la nueva estructura de controles de 27002 y esa estructura de controles ya está aprobada desde febrero del presente año. ¿Qué es lo interesante con la nueva estructura de 27002? Obviamente, pasaron bastantes años desde el 2013, el estado del arte en seguridad de la información cambió y en los últimos años ni que hablar. No solo se ayorna con ciertos temas que son los que vamos a estar viendo, sino también que la estructura de controles se acompasa con lo que es la definición de seguridad y también con lo que es NIST. Bien, esto es un cambio muy grande con respecto a 27001, con el fin de empezar a estandarizar, ordenar ciertos estándares de referencia que tenemos en seguridad de la información, con el fin de que sean comparables y poder implementarlos. Yo veía justo una pregunta en la charla anterior que apuntaba a eso, el poder incorporarlos de buena forma a las organizaciones sin tener que andar haciendo gestiones burocráticas, como ponía la persona, para cumplir con varios.
Uno de los cambios que tiene la norma 27002 es el propio nombre. Bien, antes se llamaba, como vemos acá, tecnología de la información, técnicas de seguridad, código de prácticas para los controles de seguridad de la información, y hoy tiene un nombre que a mi entender se adapta mucho mejor a lo que es la realidad actual, que es seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. ¿Esto significa que en la anterior 27001 no se hablaba de protección de la privacidad? No, ya teníamos en el anexo 18, por ejemplo, y en otros puntos de forma indirecta, menciones a la protección de la privacidad. En esta 27002 hay puntos específicos, por ejemplo, vamos a ver enmascaramiento de datos y algunos otros, que hacen mención a esta temática que está tomando un renombre bastante grande a nivel internacional. Entonces, ya hablamos no solo de seguridad de la información, sino también de ciberseguridad como una parte de la seguridad de la información y también la protección de la privacidad. Este es el cambio más grande, el que viene ahora, que es la estructura de la 27002. Acuérdense, de la 27002 ya está aprobada desde febrero. La 27001 vamos a ver en la última diapositiva, que se espera que en los próximos meses se actualice, por lo que ya sabemos que la estructura de controles va a cambiar a esta nueva que vamos a estar viendo. En el anterior anexo A teníamos 14 capítulos, 35 categorías, que significa que en cada capítulo o en cada dominio habían varias categorías y cada una de las categorías tenía uno o varios controles. Esos controles suman 114. ¿Tá? Esa es la versión, el anexo A, versión actual de 27001 que tenemos, o la versión 27002 del 2013. ¿Cómo va a pasar la estructura? Van a ser solo 4 capítulos, 4 temáticas. ¿Cuáles van a ser las temáticas? Justamente cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos, a nivel de definición teórica, por así decirlo, salvaguardar ciertas propiedades de los activos de una organización. Esas propiedades, hablamos de confidencialidad, integridad y disponibilidad en activos tecnológicos, personas y de procesos. ¿Bien? Esa definición clásica que tenemos, o una de las definiciones clásicas que tenemos de seguridad de la información, justamente apuntando a activos no solo de tecnología, sino de personas y de procesos, es el cambio que ejecuta ISO 27002 en su estructura de controles. Van a haber 4 tipos de capítulos. Y justamente vean cuáles son. Controles organizacionales, o de gobernanza, llamémosle. Controles tecnológicos, controles de personas, acá tenemos la tríada que veíamos anteriormente, y controles físicos, ¿bien? De infraestructura edilicia, por así llamarlo. Entonces, ya la propia estructura de la 27002 nos va a apoyar a entender mucho mejor la definición de seguridad de la información. Bien. Estos controles van a ser el capítulo 5, van a ser los controles organizacionales, el capítulo 6, los controles de personas, el capítulo 7 físico y 8 tecnológico. Esto lo aclaro porque van a ver ahora a continuación los nuevos controles y van a ver la mención al 5 tanto, 8 tanto, justamente haciendo mención a qué capítulo de la nueva 27002 se encuentra. Otro cambio muy grande que incorpora 27002 es, pasamos de 114 controles a 93 controles. ¿Significa que se eliminan controles? No, es más, se agregan controles, se agregan 11 controles, que son los 11 controles que vamos a ver en la conferencia de hoy. Lo que sucede, cómo pasamos de 114 a 93 agregando 11, justamente fusionando ciertos controles que en el anexo anterior de la 27002, o la 27002 anterior, por así llamarla, eran similares. La nueva 27002 los nuclea en un mismo control, y en la parte de cuáles son las recomendaciones para ese control, hace mención a la serie de controles que está fusionando. Bien, entonces pasamos de 114 controles a 93 controles, pasamos de 14 capítulos a 4 capítulos. Esto ayuda mucho a nivel de entendimiento para saber, estoy hablando de un control organizacional, de un control tecnológico, de un control físico, de un control de personas.
ya los que trabajamos en seguridad de la información o ciberseguridad o privacidad de la información, tenemos ese chip de entender si estamos hablando de uno u otro de los temas. Lo otro que incorpora, insisto, la 27002 son 5 atributos para cada uno de los controles. Es decir, caracteriza cada uno de los controles con el fin de que las organizaciones, cuando estén incorporando uno o varios de los controles, tengan un entendimiento mayor de a dónde apunta ese control, cuál es el punto en qué parte de NIST está este control. ¿Bien? ¿Cuáles son esos 5 atributos? El primero es el tipo de control, y va a tomar valores preventivo, detectivo y o correctivo. ¿Por qué digo y o? Van a ver que cada uno de los controles puede tomar, por ejemplo, inteligencia de amenazas, toma los 3 atributos, ¿bien? Tanto correctivo, detectivo o preventivo. Van a ver que hay otros que solo toman 1 y otros toman 2. La segunda propiedad es justamente a qué propiedad de seguridad de la información apoya este control. Se apoya la característica de confidencialidad, integridad, disponibilidad o 2 o 3, lo mismo. Acá, inteligencia de amenazas, que justo es uno de los controles nuevos, va a apoyar a salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de ciertos activos. El tercer atributo, concepto de ciberseguridad relacionado con el marco NIST. Tienen las 5 etapas clásicas de NIST: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Se van a mapear en cada uno de los 93 controles qué etapa o cuáles etapas de NIST apoya el control. Luego aparece una cuarta propiedad, que no la voy a leer todos los atributos que puede tomar porque son muy largos, que es capacidades operativas. Si se quiere, este cuarto atributo, los que conocen ya la versión actual de 27001, es muy similar, por no decir casi igual, hay algunas diferencias que no voy a entrar en detalle, pero a los 14 dominios de la 27001 actual. ¿Bien? Es muy similar a los capítulos del anexo actual de la 27001 o de la 27002 anterior. Y luego una quinta propiedad que habla de qué dominio de ciberseguridad está apoyando y puede tomar los valores de gobierno y ecosistema, protección, defensa y resiliencia. Los invito de verdad a comprar, a acceder a la 27002. Actualmente está solo, por lo menos hasta hace unos días, que fue cuando me fijé, está solo disponible en inglés, pero explica justamente cada uno de estas propiedades que puede tomar y da ejemplos. Lo que es interesante de la 27002, de estos atributos, es que al final de la 27002, en el anexo A de la 27002, estoy mareando ya anexo norma 1, 2, pone todos los controles, digamos, juntos con sus atributos que toman. Esto sirve como para tener un mapeo general de comparar el control de inteligencia de amenazas con tal otro sin tener que estar scrolleando para arriba y para abajo en la norma, por así decirlo. Ya hay una tabla unificada con todos los controles que dice 5.7 toma estos valores, 5.8 toma tales otros. Como dijimos, hay un control que se elimina, yo dije que no, pero en realidad se elimina, pero igual queda identificado en otro, pero bueno, la realidad es que sí. Cuando leemos los cambios aparece que hay un control que se elimina, que es el de remoción de activos, pero lo importante es esto, y es donde vamos a centrar la conferencia de hoy, y en donde le pido que las consultas técnicas que vayan surgiendo, las vayamos realizando en el chat. ¿Cuáles son estos controles? Inteligencia de amenazas, seguridad de la información en la nube, la anterior 27000, en la actual 27001, porque todavía no salió la versión oficial, siguiendo la 27002, no se hacía mención a la nube, ¿no? Entonces, hoy en día, ya los que trabajamos en seguridad hace tiempo, si bien la norma no hacía mención, era muy, muy difícil salvarnos de
incorporar buenas prácticas de gestión en la nube cuando una empresa tiene servidores o servicios o gestores de documentación en la nube justamente. Control nuevo de continuidad del negocio. Les va a parecer raro esto porque los que ya trabajan con 27001 me pueden llegar a decir, no, Ignacio ya estaba en el capítulo 17, en el anexo 17. La realidad es que el anexo 17 lo que dice es planificar la continuidad de la seguridad de la información. Es un tema muy, muy fino, pero si nos ponemos estrictos, lo que para una empresa que se certificaba con 27001, lo que tenía que hacer era la planificación de la función, por así decir, de la seguridad de la información. ¿Bien? No la planificación de la continuidad del negocio en sí mismo. Lo que terminaba pasando es que, tanto a nivel de consultoría como nosotros desde LSQA, y yo en particular exigía mucho esto a los auditores nuestros, igualmente íbamos y auditábamos un plan de continuidad de negocio o recomendábamos o exigíamos, sin poner no conformidades en caso de no estuviera, pero se podía pasar teniendo la gestión de la planificación de la continuidad de la seguridad de la información y sus pruebas. Ahora está en un sentido mucho más amplio, como vamos a ver, y recomienda vía BCP, DRP. Seguridad física y su supervisión, vamos a verlo, insisto, ahora vamos a ver cada uno en detalle. Hay un control nuevo de configuraciones, interesantísimo. Eliminación de la información, enmascaramiento de datos, esto es bien de protección de privacidad de la información. Prevención de fuga de datos, otro punto que terminaba sucediendo que a nivel, que si bien no estaba como un punto, como un control, siempre surgían las matrices de riesgos, algún riesgo relacionado a fuga de información y terminábamos tomando alguna acción, ¿no? Entonces, en la mayoría de los sistemas de gestión este punto estaba. Lo que sucede ahora es que lo pone como un control, como para enmarcarlo en lo que es la estructura del anexo A. Un punto de seguimiento y monitoreo, filtrado web y codificación segura. La 27002, aquellos que la vayan a comprar o acceder van a ver que tiene dos partes. En cada control tiene esta tablita que veíamos acá y adicionalmente tiene la frase del control, que es esta que está acá. Esta frase va a ser la que va a ir al anexo de la nueva 27001. Y adicionalmente, lo que tiene es la guía, justamente, cuáles son las recomendaciones para cumplir que la información relativa a las amenazas, a la seguridad de la información, debe ser recopilada y analizada para prevenir amenazas. La norma nos va a decir el qué, no el cómo. Justamente la 27002 nos va a dar recomendaciones para implementar el cómo. Entonces, estas frases que ustedes ven acá, que yo las voy a leer rápidamente, son las frases que van a aparecer en el nuevo anexo A de la 27001. Lo otro que va a aparecer, que es lo que le dije que tiene mucho texto, es la guía. Bien, acá yo lo que hice fue hacer un esquema de los puntos más grandes de cada uno de los controles nuevos con respecto a las recomendaciones que hace 27002 para cumplir con dicho punto, con dicho control. Entonces, tenemos inteligencia de amenazas, que lo que nos dice es que la información relativa a las amenazas a la seguridad de la información debe ser recopilada y analizada para prevenir amenazas. Seguridad de la información en la nube. Ahora vamos a ver cada uno y su recomendación. Los procesos de adquisición, uso, gestión y salida de los servicios en la nube deben establecerse de acuerdo con los requisitos de seguridad de la información de la organización. Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. La preparación de las TIC debe planificarse, aplicarse, mantenerse y probarse en función de los objetivos de continuidad de la actividad y los requisitos de continuidad de las TIC. Este punto nos puede dar para hablar para una conferencia entera. Van a ver que voy a tratar de ser, insisto, lo más conciso y claro posible a la vez desde el punto de vista técnico. Seguridad física y su supervisión. Los locales deben estar continuamente vigilados para evitar el acceso físico no autorizado. Configuración. Las configuraciones incluidas las de seguridad del hardware, el software, los servicios y las redes, deben ser establecidas, documentadas, implementadas, supervisadas y revisadas. Típica tarea del CISO después, una rutina de control.
Eliminación de la información almacenada en los sistemas de información, en los dispositivos o en cualquier otro medio de almacenamiento debe ser eliminada cuando ya no sea necesario. Enmascaramiento de datos, este es el punto que vimos relacionado a IIP, digamos, de privacidad de la información. El enmascaramiento de datos debe utilizarse de acuerdo con la política de la organización sobre el control de acceso de la organización y otras políticas temáticas relacionadas, así como los requisitos de la empresa, teniendo en cuenta la legislación aplicable. Prevención de fuga. Las medidas de prevención de fuga deben aplicarse a los sistemas, redes y cualquier otro dispositivo que procesan, almacenan o transmiten información sensible. Acá aparece el famoso DLP o Data Loss Prevention. Seguimiento y monitoreo. Las redes, los sistemas y las aplicaciones deben supervisarse para detectar comportamientos anómalos y tomar las medidas adecuadas para evaluar posibles incidentes de seguridad. Acá tenemos los SIEM, los CDR, los sistemas de monitoreo clásicos. Filtrado web. El acceso a sitios web externos debe gestionarse para reducir la exposición a contenidos maliciosos. Este es un punto que en general ya se hacía en las organizaciones, ¿no? Hay restricciones con respecto, hay listas blancas, listas negras, grupos, pero bueno, no estaba como un control en la 27001 actual, y ahora sí se incluye en la 27002. Y codificación segura, vi varias charlas interesantes en estos días acá. Los principios de codificación segura deben aplicarse al desarrollo de software. Bien. Y ahora sí, este es el núcleo de la charla y lo que quiero, voy a tratar de ser conciso, me va a ser muy difícil, pero bueno. Inteligencia de amenazas. Hay dos grandes partes acá. Uno, ¿cómo nos hacemos de la información de lo que está sucediendo a nivel de amenazas en el mundo? Entonces, ahí tenemos desde suscripciones a boletines de seguridad, participación en grupos especiales de interés, como también compartir con otras organizaciones a través de ciertos grupos más ad hoc. ¿Ah? Entonces, lo que nos dice este punto es, y si ven, está en el capítulo 5, que es el de organización, no está en el capítulo 8, que es el de tecnología. Un control de gobernanza, que puede tener asociado un apoyo tecnológico, obviamente, pero es gobernanza de seguridad. ¿Qué significa esto? Es un proceso de gestión de la empresa de hacerse de qué amenazas están sucediendo afuera o adentro. Y la segunda parte, una vez que me entero de las amenazas que están sucediendo, ¿cómo pongo a prueba mis sistemas para evaluar si esa amenaza que está sucediendo puede o no comprometer a mis sistemas, mis aplicaciones, etcétera? Bien. Entonces, a grandes rasgos, insisto, esta diapo después se la mandamos, yo obviamente por razones de tiempo voy a ir a los puntos más grandes de las mismas. Tiene dos grandes puntos. Uno, ¿cómo me hago de la información de las amenazas que están sucediendo? Puede ser a través de suscripción a boletines, contratando un proveedor, a través de cierta tecnología que me da esa información, o una combinación. Y lo segundo es, ahora que tengo la información, tengo que testear, tengo que revisar mis sistemas con el fin de entender si son vulnerables a las amenazas que estoy viendo que están sucediendo. Y última parte, tengo que actualizar mi análisis de riesgo en caso que aplique. Entonces, esto es un proceso que sucede de forma constante en la organización. Seguridad de la información en la nube. Acá hay varios puntos que tenemos que tener claro. Uno, la típica pregunta que nos hacen como consultores o como organismos, ¿es seguro ir a la nube? ¿Qué riesgos tengo? Bueno, justamente un poco eso es lo que trata de ejemplificar 27002. Como cualquier norma de gestión, es una norma de gestión de riesgos, ¿no? La ISO 27001 y en este caso la guía 27002 también. Lo primero que tenemos que analizar es a nivel contractual, a nivel legal, a nivel de disponibilización de información. ¿Me es más redituable el tenerlo on-premise o tenerlo en la nube? ¿Bien? Si paso esos filtros, la respuesta va a estar ahí. ¿Ok? Si yo tengo una reglamentación que por el tipo de información que manejo no me deja tener los datos alojados en cierto país
y los servidores, los que estoy evaluando en la nube están en ese país, voy a tener una restricción legal. Si yo tengo que cumplir con ciertos requisitos de disponibilización de información con ciertos SLA y la nube que estoy evaluando no me lo permite, en ese caso no va a ser viable. O lo contrario, en caso que no tenga una implicancia legal, que redunde en una disminución de costos a nivel de infraestructura y mantenimiento, los indicadores de latencia y disponibilidad se mantengan estando en la nube, seguramente sea una mejor opción. Entonces, lo que nos pide la norma es analizar antes de ir a la nube o no, justamente estas perspectivas que estamos viendo. Y lo otro, asegúrate con tu proveedor de nube cómo van a manejar los respaldos, cómo van a manejar los incidentes, qué garantías te da, qué certificaciones tiene. Es muy difícil cambiar un contrato, obviamente, de un proveedor de nube, pero por lo menos estar al tanto de cuáles son las condiciones que nos están proponiendo y entender si no estamos incumpliendo con algún tema legal. Y lo otro, entender cuáles son los riesgos que estoy asumiendo por llevar ciertos sistemas, aplicativos, lo que fuere, a la nube. ¿Y esos riesgos a dónde van? A la matriz de riesgo, que sale del cuerpo de la norma. Entonces, este punto importantísimo, este es otro de los puntos que da para hablar largo y entendido, pero justamente eso, entender que utilizar cierto checklist, por así decir, para evaluar si es viable o no ir a la nube con cierto servicio, aplicativo, infraestructura, y en caso de que sí, tomar las medidas o los recaudos necesarios para disminuir ciertos riesgos relacionados a qué, a incidentes, a indisponibilidad de información y demás, que son aspectos que vamos a tener que consultar con el proveedor justamente de nube. Continuidad de negocio. Me lo hicieron muy difícil con este tema. Es un tema interesantísimo también y largo. Lo que plantea acá ISO 27002 es, para hacerlo bien resumido, antes de hacer tus planes de continuidad, antes de hacer tus DRP, tus planes de recuperación de desastres, tómate un tiempo para hacer un análisis de impacto de negocio, el famoso BIA, Business Impact Analysis. Entendé primero cuáles son las actividades críticas de tu negocio y en base al análisis de tus actividades críticas, desprende tus planes de continuidad. Y en base a los planes de continuidad que desprendés, realiza tus planes de recuperación de desastres a nivel de TI para soportar esos planes de continuidad. Me ha pasado mucho que voy a organizaciones y arrancan haciendo el DRP, ¿no? El Disaster Recovery Plan, seguramente a muchos les haya pasado. Técnicamente no está bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un plan de recuperación de desastres a nivel de tecnologías sin un criterio definido y claro de cuáles son las prioridades del negocio. ¿En dónde está este punto? ¿Está en un punto tecnológico o en un punto de organización? Está en el capítulo 5, un punto de gobernanza de seguridad, que tiene una componente tecnológica altísima con el DRP. Bien, entonces, análisis de impacto de negocio nos va a dar cuáles son las actividades críticas de mi organización. El BCP o los BCP o los planes de continuidad de negocio me van a decir cómo continuar esas actividades ante un desastre o un incidente. Y el DRP o el plan de recuperación de desastres nos va a decir a nivel de tecnología cuáles son los pasos que tengo que seguir para disponibilizar mi infraestructura tecnológica para que los distintos planes de continuidad puedan operar y por ende para que las actividades críticas del negocio sigan funcionando. Bien, este sí me va a permitir un poquito más rápido, seguridad física y su supervisión. Acá van a ver que en la anterior versión de 27002 podemos decir que algo había con esto en la parte de controles de acceso y supervisión, pero bueno, ahora se estipula un control bien claro que es definir cuáles van a ser mis sistemas de vigilancia, que pueden ser a través de cámaras, de guardias, de alarmas, de sistemas de monitoreo. Y un punto importante, esto es interesantísimo, la 27002 en muchísimos de los controles ya estipula cuál es
parte de privacidad de la información que se tiene que tener en cuenta. Y en este caso, tener en cuenta la legislación local vigente relativa a información recabada en videos. ¿Bien? Cuánto tiempo hay que guardarlo, de qué forma, si hay que registrar esa base. En el caso de Uruguay sí. En el caso de Uruguay hay que registrar todas, pero esa es una base que puede tener información un poco más crítica que otra, simplemente eso. Luego, ahora sí, ya vamos a temas tecnológicos, el capítulo de configuración, el control de configuración. Los que me conocen y están presentes en la charla ya saben, soy muy convencido de que si tenemos un buen proceso de hardening en las organizaciones, disminuimos muchísimo, las vulnerabilidades que podemos dejar por puertos abiertos, configuraciones que vienen por defecto y demás. Sin perjuicio de lo que igualmente hay que realizar escaneos y demás, como ya sabemos. Este punto justamente de configuración lo que dice es, antes de poner un equipo en producción, tenés que tener un checklist, un template, para analizar qué configuraciones le vas a dejar, cuáles no. Qué contraseñas vas a dejarle, cuáles no. Qué puertos vas a dejar abiertos y cuáles no. ¿En base a qué? A lo que se le precise, a lo que se precise para el equipo. ¿Bien? Tanto a nivel de hardware, que es el ejemplo que estoy poniendo, como también de software o servicios, por ejemplo, el cloud que pongo por ahí. Estos templates se tienen que revisar periódicamente, es una de las rutinas de control del CISO o del oficial de seguridad. ¿Ah? Hay que monitorear y revisar periódicamente estas configuraciones versus los templates que tengo para las configuraciones ideales de ciertos equipos, software o servicios. ¿Se puede hacer esto de forma manual? Sí. Es complejo, pero sí. También hay ciertos tipos de software de hardening, justamente, que continuamente están revisando configuraciones con el fin de detectar, en base al template que tú le marcaste, si hay alguna configuración que se activó por lo que sea, o vos cambiás algo del template y ya te avisa que tal equipo o tal software está con una configuración anterior que no cumple con lo nuevo. Bien. Luego, continuamos. Eliminación de información. Acá estamos en el capítulo 8, por ende sí estamos en un punto tecnológico, por ende hablamos de información digital. Esto lo aclaro porque la eliminación de medios físicos ya es un requisito que estaba y sigue estando en la versión anterior. Para hacerlo resumido, lo que tenemos que entender es cuándo una información en digital deja de ser útil, teniendo en cuenta la legislación vigente, y en caso que tenga que eliminar esa información, ¿cuáles van a ser los medios que voy a utilizar para eliminarla de forma segura y que no se pueda volver a recuperar esa información? Entonces ahí tenemos desde sobre escritura electrónica o borrado criptográfico hasta, por ejemplo, las típicas cintas que tienen información digital. Sabemos que una de las formas más seguras que hay es la desmagnetización de las mismas. Así que bueno, este punto simplemente es entender cuándo una información, un activo digital, deja de ser vigente y se puede eliminar, cuáles van a ser los métodos seguros y confiables para eliminar los mismos. Ahí la norma da ejemplos como yo pongo en la diapo. Enmascaramiento de datos. Dijimos que 100% relacionado a IP o información de identificación personal. Punto justamente que apunta a la privacidad de la información. Acá lo que nos dice es, cuando tengamos que proteger información sensible, imaginemos una empresa que necesita para su operativa hacer análisis con muchos datos de business intelligence, por ejemplo, pero no precisa capaz tener los datos específicos de cada una de las personas o los socios. ¿Cuáles son las técnicas para enmascarar eso, que se pueda trabajar a nivel estadístico o de datos y que no se acceda a información sensible por personas que no tienen que acceder? Entonces, las técnicas que nos brinda 27002 para enmascaramiento de datos van desde la me quedó mal escrito ahí, les pido disculpas, ahora lo arreglo, anonimización,
Y la pseudonimización, que también quedó mal, se ve que es un tema del corrector. Con la anonimización ya no vamos a tener posibilidad de saber cuál era la información original, mientras que con la pseudonimización sí vamos a poder llegar a rastrear, si conocemos, digamos, el algoritmo, por así llamarle, que se utilizó para pseudonimizar, vamos a poder obtener el dato original. En general, en trabajos estadísticos se utiliza este segundo método. Otras técnicas de enmascaramiento pueden ser desde cifrado o encriptación, anulación o eliminación de ciertos caracteres, sustitución, cambios de valores por su hash. Hay varias. Estas son algunas. Van a ver, les pido que tengan eso presente, que esto que pongo acá no es todo lo que dice la 27002. Obviamente la 27002 da muchas más guías. Yo agarré, a mi entender, los principales puntos de cada uno de los controles. Luego tenemos prevención de fuga de datos. Como dijimos, vamos un pasito más atrás. Hablar de prevención de fuga de datos sin hablar de clasificación de información es un error técnico, conceptual muy grande. Para hablar de prevención de fuga de datos, primero tenemos que entender cuál es la política de clasificación de información de la organización. ¿Cuál es la información confidencial? ¿Cuál es la privada? ¿Y cuál es la pública? X, no importa, la categoría que use. Una vez que tenemos claro eso, ahora sí podemos hablar de prevención de fuga de información y podemos enfocar a entender, primero que nada, cuáles son los canales por los que se puede ir o fugar la información confidencial. Puede ser mail, puede ser LinkedIn, los celulares, dispositivos de almacenamiento extraíble, lo que fuera. Una vez que entendemos cuáles son los canales por los que se puede filtrar o fugar la información confidencial, recién ahí tenemos que implementar los controles o herramientas para prevenir la fuga. ¿Hay forma de hacer esto sin un DLP? Sí, es complejo. ¿27001 va a exigir tener un DLP? No. Da para hablar largo y tendido. Simplemente dejo como ciertas respuestas que seguramente se estén haciendo. Entonces, una tecnología del estilo DLP, Data Loss Prevention, por las siglas en inglés, o prevención de fuga de datos, me va a permitir, yo le voy a tener que decir a la solución cuál es mi información confidencial, yo le voy a tener que decir a la solución por cuáles canales se puede filtrar mi información confidencial, y la solución no es tan sencillo como lo estoy diciendo, es muy difícil implementar un DLP, si me escucha algún ingeniero se puede estar riendo, y luego la solución va a empezar a bloquear cada vez que alguien intente filtrar, por ejemplo, a través de un correo, datos de tarjetas de crédito. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con este punto? Y siempre lo hablamos en la interna, también en LSQA y mismo a nivel de las auditorías. Hay un enemigo que tenemos contra la prevención de fuga, que es no se ve en la cámara, el señor este que tenemos aquí, el celular. ¿Por qué? Y sí, yo puedo implementar el mejor DLP, me bloquea cuando intentan pasar por LinkedIn, por mail, cuando intentan sacar de un pendrive, demás. Le sacan una foto a la base de datos, la publican en Twitter y tengo un problema reputacional enorme. Respuesta para eso no tengo, salvo que no dejen acceder con el celular en ciertos sectores, que sería inviable en estos tiempos. Pero bueno, como nosotros siempre decimos, la persona que va a querer hacerlo con maldad, ingeniándosela, es complejo muchas veces, igual de tenerlo con las mejores tecnologías o procesos o personas. Lo que hacemos acá es reducir riesgos, como siempre, y gestionar riesgos. Soluciones del estilo DLP, a mi entender, en organizaciones que manejan información sensible, es un must, es un debe. Si bien no va a ser requisito de 27001, es algo súper recomendable. Una cosa importantísima, me ha pasado mucho ver en organizaciones y dicen, no, yo tengo el DLP implementado de tal marca, no importa. Me llegan acá todas las notificaciones de los bloqueos. Bueno,
¿qué estás haciendo con esas personas? No, no, nada, se está bloqueando y listo. Entonces, este proceso termina con el entendimiento de por qué la persona intentó realizar esa acción. Termina con la charla con la persona, sea a nivel de sensibilización o de sanción. ¿Ok? Bueno, me avisan que me queda poco tiempo, voy a apurarme, les pido disculpas. Monitoreo y seguimiento. Este punto nuevo también, como decíamos, lo que nos plantea la nueva 27002 es entender cuáles son todos mis puntos que tengo que recabar información para monitorear y realizar un seguimiento de lo que está pasando en mi infraestructura. Entonces, acá hablamos de sistemas, como decíamos, de sistemas de correlacionador de logs, del estilo SIEM, de sistemas EDR, que me van a estar informando de anomalías o comportamientos extraños en la red, de sistemas de monitoreo de infraestructura clásicos como Nagio, Zabbix, RTG. Voy a seguir por un tema de tiempos, pero es justamente eso. Ahí van a ver todos los puntos que nos dice 27002 que mínimamente se tienen que incluir en uno o varios sistemas de monitoreo. Luego, el filtrado web, acá lo que tenemos que entender es, tenemos que tener restricciones para que las personas accedan a las páginas web que tengan que acceder y no a otras que puedan tener riesgos a nivel de malware o de información maliciosa, contenido ilegal, phishing. Este es un punto que ya en general se trabaja en las organizaciones. Existen grupos de sitios web a los que se pueden acceder, algunos ya están por lista negra fuera, y en general después ciertos sectores pueden acceder a más cosas que otros y demás. Codificación segura, lo voy a pasar muy por arriba, porque la verdad hubo charlas interesantes y de expertos en esta temática. Simplemente comentarles que 27002, este es el último control nuevo, incorpora el control de codificación segura, y bien algo ya había algo de principios de ingeniería segura en la anterior 27002, pero pone mucho énfasis en lo que es la capacitación de los desarrolladores en técnicas seguras, tener bien claro cuáles son los principios de desarrollo seguro en función de los estándares internacionales que aceptamos, como OWASP, por ejemplo, y recomendablemente, en la 27002 nos recomienda tener herramientas de análisis de código, para que a medida que el desarrollador va realizando el código, la solución nos puede ir diciendo en dónde van quedando vulnerabilidades, bugs y demás. Bien, como dijimos, estos son los 11 controles nuevos. Van a tener las diapositivas, van a tener la grabación, pero lo importante es que en las diapositivas van a tener mucho más datos de detalle. Y dijimos que hay controles que se fusionaron. Lo que terminó pasando, por ejemplo, este es un ejemplo de 4 puntos que se fusionaron en un único control, que es el de control de cambio. Lo que pasó, como les dije, es que en la guía de la 27002, luego lo que se hace es recomendar buenas prácticas que tocan esos 4 controles que se fusionaron en uno. Hay un mayor grado de detalle en cada uno de los controles. Esto es algo buenísimo a la hora de implementar o auditar cada uno de los controles, porque vamos a tener mucho más información en cuanto a recomendaciones en la 27002. Y ahora bien, ya terminando la última diapositiva, les pido disculpas del ruido, estoy en un hotel justo. Las organizaciones, o vamos a esta última imagen primero. ¿En qué etapa estamos? En la etapa 50-20. Se dieron 8 semanas a partir del 28 de julio, hace poquito, para hacer un cierre de la votación. La etapa 60, que es la que sigue, es la etapa de aprobación de la norma. 27001, versión 2022, si no pasa nada raro, que va a tener el mismo cuerpo de la norma, y la estructura de los controles va a ser la estructura de los 93 controles en los 4 capítulos que estuvimos viendo con estos 11 controles nuevos. Entonces, en 8 semanas, más o menos, estamos hablando de principios de octubre, noviembre, muy probablemente, si no pasa nada raro en esta etapa de la 50-60, que en general no sucede, va a estar saliendo, aprobándose, la nueva versión de la 27001, versión 2002.
Lo bueno es que ya tenemos la información de cómo va a ser, salvo que pasó algo muy extraño. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones que están certificadas en 27001 actualmente con la versión 2013 y quieran pasarse a la versión nueva? En general se dan desde el SQA la transición, generalmente se estipula en 3 años, en algunos estándares puede ser que sea 2, pero en general son 3 años, ¿bien? Desde que sale la versión hasta que se da la adecuación a la nueva. Ignacio, referente de seguridad del SQA, recomienda igualmente ir alineando con los nuevos controles, porque son controles que tienen una actualidad muy grande con respecto a cómo se gestionan las organizaciones. Las cosas o los puntos que van a tener que hacer, y ya termino, disculpa Álvaro, son estos 4 que tenemos acá. Actualizar el proceso de tratamiento de riesgos, considerando los nuevos controles. Actualizar la declaración de aplicabilidad, o SOA por sus siglas en inglés. Adaptar algunas secciones de políticas y procedimientos existentes o hacer nuevas. Cuando hablamos de nube, configuración, probablemente se genere una nueva política o una nueva rutina de control. ¿Bien? Y adaptar algunas métricas e indicadores de seguridad. Un punto que me faltó ahí, que justamente lo acabo de decir, es actualizar las checklists de rutinas de control de los ISOs en función de los nuevos controles que se agregan. Bien. Bueno, por ahí vamos. Simplemente esto es una invitación a conocer la propuesta de valor del SQA para los que les interese. Y por aquí mi correo electrónico, iperes@lsqanet.com. Espero que haya quedado claro la charla. Fantástico, Ignacio. Realmente una buena presentación sobre el estado de la 27000 y las consecuencias que van a traer en un tiempo. Hay una serie de consultas, acá te las comento rápidamente. En muchos ámbitos financieros, en las mesas de tesorería, no se puede ingresar con celulares. Excelente resumen, quizás la ruta de datos que se puede de alguna manera complementar con algo importante como la concientización en seguridad de la información y minimizar riesgos como el celular. Hay sectores que prohíben el uso del celular dentro de las organizaciones, embajadas, empresas multinacionales, financieras o industrias. ¿Entiendes que esta actividad complementa el uso de un TLP siendo control suficiente? Bien, me leíste muchas preguntas, ¿verdad? Pues yo, Sí, porque en realidad unas eran comentarios, no son preguntas, ta. simplemente era Bien, bien, el bien. tema del uso del móvil, en fin. Bien, sí, es cierto, acá las tengo. Sí, es cierto que en muchos ámbitos financieros y también de salud, a veces, en las mesas de tesorería no se puede ingresar, es cierto. Lo que termina pasando es que igual hay sectores que igual acceden a información confidencial y que sí tienen celular, entonces el riesgo es igual es la verdad. Es muy difícil de gestionar ese riesgo, que se ve en el resumen, que sea la ruta de datos. ¿Dónde estaba la pregunta? Sí, acá, para organizaciones que tienen que renovar la certificación 27001 en el Esa de segundo Cristina semestre. Ledesma, sí. Ahí va, Cristina, un gusto. Para organizaciones que tienen que renovar certificación 27001 en el segundo semestre del 2022. ¿Cómo es el timing hasta que no esté la nueva versión y conviva? Bien, no, ahí lo que te va a suceder es que con el organismo de certificación que tú trabajes, te van a hacer la auditoría, sea de seguimiento, renovación, no sé en qué etapa estás, con la actual 27001. Cuando salga la nueva, igual vas a tener un periodo de 3 años para ir hacia la nueva versión. LSQA recomienda igualmente, dado que estos 11 controles tienen un nivel de actualización muy grande, y igualmente ir implementándolos porque te va a servir. Es simplemente eso. O sea, son temas que seguramente estén latentes en tu organización y te van a ayudar a bajar los activos. En relación a la herramienta existente para controlar la gestión de la configuración, si puede mencionar algunas. Tema marcas, Complicado. no sería deseable que nombre, pero si buscas herramientas de hardening o tecnologías de hardening, vas a encontrar. Te pido disculpas por un tema de no nombrar marcas. Desde el SQA no lo podemos hacer. Se incluye todas las componentes tecnológicas, servidores, routers, switches. Sí, son herramientas súper potentes, se pueden conectar a un montón de cosas. Costo y tiempo de implementación. No son herramientas de las más baratas del mercado, es la verdad. Insisto, ahí hay temas de tecnología que escapan a lo que puedo contestar, te pido disculpas. En caso de que una empresa
ya quiera comenzar a trabajar con la certificación ISO 27001, ya debería comenzar a trabajar con el nuevo anexo de controles o debe esperar que salga. Buena pregunta. La realidad de lo que te va a pasar es que si empezás a trabajar ahora para implementar 27001, muy seguramente cuando te vayas a certificar ya haya sido actualizado el nuevo estándar. Entonces, arrancá con la nueva estructura, recomendación LSQA, arrancá con la nueva estructura de controles y la estructura del cuerpo de la 27001 que ya existe hoy, porque ahí vas a tener la nueva versión de la norma, el cuerpo actual, más la estructura de los 93 controles de la 27002. Bien. Buena charla. En caso de aprobarse la nueva 27001 en 2022 y una empresa va a recertificar en 2023, ¿es con la nueva norma? No, si vos ya estás, ojo, lo podés solicitar. Si vos ya estás certificado, vas a tener, por lo que tú me mencionas aquí, la auditoría de recertificación en 2023, la podés hacer con respecto a la 27001 actual. Otra vez lo mismo, vayan alineando el sistema con la nueva estructura de los controles porque les va a servir y está ayornado a la realidad actual. Pero no, la respuesta es, se te va a auditar contra la versión 2013, salvo que como organización solicites que se haga contra la nueva versión de la norma. La norma certificable es la 27001 y esa todavía no ha salido, entonces sigue siendo válido. Solo es ingresar nuevos controles que mencionó el expositor. No sé si es una pregunta o un comentario, pero sí, la Calculo que será un 27001 comentario. que hoy está vigente, 10 de agosto, es la versión del 2013. Exacto. La que Y está cambio, válida exactamente. es esa. Bueno, realmente has suscitado muchas consultas en esto. Cualquier duda que aparezca nuevamente te la haremos llegar. Y nos queda agradecerte, Ignacio. Realmente muy interesante la charla. Así que te damos las muchísimas gracias y ha sido un éxito. Muchas gracias. Gracias a ustedes, en nombre del SQA, un placer y estamos en contacto.